Buenas noches y bienvenidos una vez más a Cuentos de Medianoche. Esta noche viajamos al desierto de Utah, a un pueblo donde el tiempo se detuvo y los fantasmas del pasado esperan pacientemente. Una historia que me recuerda a esas grandes novelas del oeste de Larry McMurtry, donde la justicia y la redención se encuentran en los lugares más inesperados. Si alguna vez has sentido que huyes de algo que no hiciste, o si simplemente amas las historias donde una sola noche puede cambiar una vida entera, cuéntame en los comentarios qué te pareció este encuentro en el Lucky Strike. La última mano del Lucky Strike. El viento aullaba entre los cañones como una bestia herida, arrastrando arena y promesas de tormenta. Finn Calloway tiró de las riendas de su caballo, entornando los ojos contra las ráfagas que cortaban la cara como cuchillos. 3 años corriendo por este desierto implacable, durmiendo con un ojo abierto, bebiendo agua turbia de charcos que podían estar envenenados. El cartel de "Se busca" seguía pegado en las cantinas de medio territorio, con su cara dibujada y esas palabras que lo perseguían. Por el asesinato del banquero Morrison, $5,000 de recompensa. Un crimen que jamás cometió. El primer relámpago rasgó el cielo púrpura, seguido de un trueno que hizo retroceder al caballo. Finn acarició el cuello del animal, susurrando palabras tranquilizadoras mientras exploraba el horizonte. Allí, las siluetas fantasmales de edificios abandonados se recortaban contra la tormenta que se acercaba. Un pueblo olvidado, de esos que la fiebre del oro había creado y el tiempo había devorado. «Mejor que nada», murmuró, espoleando al caballo hacia las estructuras derruidas. El pueblo parecía un esqueleto blanqueado por años de sol despiadado. Las ventanas eran cuencas vacías, las puertas colgaban de bisagras oxidadas. El viento silbaba entre los maderos sueltos como el último suspiro de los que una vez llamaron hogar a este lugar. Finn desmontó frente al que había sido un salón, sus botas resonando en la madera podrida del porche. El letrero colgaba de una sola cadena, The Lucky Strike. Empujó las puertas batientes. La oscuridad lo envolvió como un abrazo frío. El olor a madera vieja y tiempo perdido llenaba el aire. Sus ojos se acostumbraron gradualmente, revelando mesas volcadas, botellas rotas, una barra cubierta de polvo de décadas. Pero algo no encajaba. Una de las mesas estaba derecha, limpia. Finn se acercó despacio, la mano instintivamente cerca del revólver. Sobre la mesa había una baraja de cartas, aparentemente nueva, y 3 vasos que brillaban como si acabaran de ser pulidos. «¿Hola?» Su voz se perdió en el eco del salón vacío. Silencio. El viento rugió afuera, seguido del primer golpe de lluvia contra el techo. La tormenta había llegado. Se dirigió hacia la barra, donde encontró una botella de whisky sin abrir y un trozo de papel doblado. Con dedos cautelosos, desplegó la nota. Para el viajero solitario. El juego comienza a medianoche. La apuesta es más alta de lo que imaginas. AM. Las iniciales le helaron la sangre. Andrew Morrison, el banquero cuyo asesinato había puesto precio a su cabeza. Finn retrocedió, tropezando con una silla. Imposible. Morrison estaba muerto. Había visto el cuerpo aquella noche maldita hace 3 años. Había llegado a la oficina del banco para el trabajo que Morrison le había prometido, solo para encontrarlo desplomado sobre su escritorio. Un charco de sangre expandiéndose bajo su cabeza. Y luego los gritos, los pasos acercándose, su huida desesperada mientras las acusaciones llovían como balas. Un nuevo relámpago iluminó el salón, y por un instante, Finn creyó ver una figura sentada en la mesa limpia. Cuando la oscuridad regresó, no había nada. «Está bien», dijo en voz alta, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. «Si quieres jugar, juguemos». Las horas pasaron como siglos. Finn se instaló en una esquina, vigilando la entrada y la misteriosa mesa. El caballo relinchaba nervioso afuera, donde la tormenta castigaba el pueblo fantasma con furia renovada. A las 11:58 según su reloj de bolsillo, escuchó los pasos, lentos, deliberados, resonando en el porche del salón. Las puertas batientes se abrieron con un chirrido prolongado. La figura que entró no era Andrew Morrison. Era una mujer de mediana edad,
vestida con un abrigo negro que goteaba agua de lluvia. Su cabello gris estaba recogido en un moño estricto, y sus ojos brillaban con una inteligencia feroz que Finn reconoció inmediatamente. Margaret Morrison, susurró. La viuda del banquero sonrió, quitándose los guantes lentamente. Hola, Finn. He estado esperándote mucho tiempo. Se acercó a la mesa preparada y tomó asiento, indicándole la silla opuesta. ¿Cómo sabías que vendría aquí? Porque yo puse los carteles en cada pueblo por millas a la redonda. Porque contraté a cada cazarrecompensas del territorio. Margaret comenzó a barajar las cartas con manos expertas. Porque necesitaba que estuvieras lo suficientemente desesperado como para refugiarte en el último lugar donde buscarían. Finn se sentó cautelosamente, manteniendo la mano cerca del arma. No maté a tu esposo. Lo sé. Las palabras cayeron como piedras en agua quieta. Margaret siguió barajando, su rostro impasible. Entonces, ¿por qué? Porque Andrew era un ladrón. Durante años, robó de las cuentas del banco, de los depósitos de los mineros, de las viudas y huérfanos. Sus ojos se endurecieron, y yo lo descubrí. Repartió 5 cartas a cada uno. Lo confronté aquella noche. Le dije que confesara, o lo denunciaría yo misma. Él se rió, dijo que nadie me creería. Margaret levantó sus cartas, estudiándolas. Así que tomé el pisapapeles de bronce y... El silencio se extendió entre ellos, como un abismo. Pero tú llegaste justo después. El trabajo perfecto. El chivo expiatorio perfecto. Finn miró sus cartas sin verlas realmente. 3 años de huir, de dormir a la intemperie, de vivir como un animal acorralado. ¿Y ahora qué? ¿Me disparas y reclamas la recompensa? Margaret negó con la cabeza. Ahora jugamos una mano. Si ganas, tienes esto. Puso un sobre grueso sobre la mesa. La confesión completa de lo que realmente pasó esa noche, firmada y sellada. Prueba suficiente para limpiar tu nombre. ¿Y si pierdo? Te entregas, pacíficamente, sin resistencia. Finn estudió el rostro de la mujer. Después de 3 años leyendo las intenciones de extraños para sobrevivir, había aprendido a ver más allá de las máscaras. ¿Por qué arriesgarte? Podrías haberme tendido una trampa, traer a los alguaciles. Porque durante estos 3 años he visto lo que mi mentira le hizo a un hombre inocente. Margaret dejó sus cartas boca abajo. Y porque Andrew robó también de mi familia, su propia familia. La lluvia golpeaba el techo con menos furia ahora, como si la tormenta estuviera perdiendo fuerza. Finn miró sus cartas. Par de reinas. Un 10, un 7 y un 4. No era mala mano, pero había visto mejores. Una carta, dijo, descartando el 7 y el 4. Margaret le pasó 2 cartas nuevas sin mirar las suyas propias. Finn las levantó lentamente. Otra reina y un 10. 3 reinas. Tu turno. Margaret finalmente miró sus cartas. Y por primera vez, esa noche, Finn vio algo parecido a la sorpresa cruzar su rostro. Paso. Extendió sus cartas sobre la mesa. Escalera real de corazones. Finn se quedó mirando las cartas durante un largo momento. Luego comenzó a reír. Una risa profunda que venía desde algún lugar que había olvidado que existía. 3 años corriendo. Y al final, una mujer en un pueblo fantasma me devuelve la vida con una mano de cartas amañada. Margaret esbozó una sonrisa genuina por primera vez. Las cartas no estaban amañadas. Finn. Pero esta baraja perteneció a Andrew. Siempre hacía trampa en todo. Empujó el sobre hacia él. Parece apropiado que por una vez su deshonestidad ayude en lugar de lastimar. Finn tomó el sobre, sintiendo el peso de la libertad entre sus dedos. Afuera, la tormenta había pasado completamente, y los primeros rayos de sol comenzaban a filtrarse por las ventanas rotas del Lucky Strike. ¿Qué harás ahora?, preguntó Margaret, poniéndose en pie. Supongo que volveré al mundo de los vivos. Ella asintió y se dirigió hacia la puerta. Al llegar, se detuvo. Finn, lo siento por todo. Margaret.
Ella se volvió. Gracias. Cuando Finn salió del salón, el pueblo fantasma ya no parecía tan amenazador bajo la luz dorada del amanecer. Su caballo lo saludó con un relincho suave, como si también supiera que la larga huida había terminado. Montó lentamente, guardando la confesión en el bolsillo interior de su chaqueta, cerca del corazón. Al alejarse del Lucky Strike, no miró atrás, pero si lo hubiera hecho, habría visto que la mesa del salón estaba otra vez volcada, cubierta de polvo, como si nunca hubiera sido tocada. El desierto de Utah se extendía ante él, ya no como una prisión sin muros, sino como un camino de regreso a casa.